¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a este nuevo video de lunes con el cual arrancamos la semana y arrancamos la semana con un análisis de las consecuencias que dejó el gran acontecimiento del fin de semana, la derrota de Canelo Álvarez ante Dimitri Bivol, porque dejó secuelas que van a incidir obviamente en el futuro de su carrera y en el futuro del boxeo en el primer nivel, porque todo esto va a provocar cambios. En primer lugar van a haber cambios seguramente en el libra por libra, ya les voy a hablar de este tema que está caliente. Además, uno de los temas que está siendo también motivo de muchos debates en las redes sociales es lo que implica la derrota de Canelo Álvarez sumada a la de Oscar Valdés para el modelo de gestión y de dirección de boxeadores de Eddie Reynoso. Realmente ha sido un golpe muy brusco el que ha recibido y al mismo tiempo hay que especular sobre lo que va a suceder en caso de que Canelo asuma de inmediato una revancha contra Dimitri Bivol. Cambian las reglas de la pelea, en otra posición estará Bivol, pero al mismo tiempo hay que pensar lo que puede suceder si Canelo vuelve a perder, sean 168 o 175 libras. También hay que hablar, y esta es otra de las preguntas a responder, lo que podrá suceder ahora, luego de este fracaso, en la relación de Canelo Álvarez con DAZN. Hubo declaraciones al respecto ya de Eddie Hearn, con que empieza a él a ver más lejano a Canelo Álvarez, señal clara de que ocurrió algo que no estaba dentro de los planes y puede haber un cortocircuito allí entre Canelo y Eddie Hearn. De todo eso les hablaré a continuación en un nuevo video, sin filtros, sin rodeos, directo al grano. Después de una derrota como la que sufrió Canelo Álvarez, está claro que hay muchas preguntas que uno se hace y hay muchas preguntas que obviamente merecen una respuesta. Vamos a tratar de darle respuesta a 5 preguntas básicas y cruciales sobre el futuro de Canelo Álvarez, porque todo lo que sucede a su alrededor, aún hoy más que nunca, incide en el resto del boxeo del primer nivel, porque recuerden la influencia que tiene Canelo, no solo en su papel de promotor, de gestor de carreras, sino que también está vinculado a varias divisiones, la 160, la 168, la 175, los pesos cruceros e inclusive el peso pesado, porque antes de esta pelea, y es bueno recordarlo, Canelo Álvarez en primer lugar había dicho de que no había ningún boxeador que lo venciera, que él se sentía tan fuerte que nadie lo podía vencer. Y esa misma arrogancia, esa misma vanidad de aquel que se siente intocable, lo había llevado a hablar de no solo pelear en el peso crucero, ya estaba pensando en pelear en el peso pesado, desafiando al campeón al campeón con 3 títulos de los pesos pesados como lo es Alexander Usyk, que era un verdadero disparate, algo que hace sonar incongruente a esa justificación que hay en las redes sociales de que Canelo Álvarez simplemente perdió contra Bivol porque Bivol es más grande, porque estás regalando peso, porque está subiendo una división que no es la de él. Yo creo que alguien que sube a una división que no es la de él, no puede nunca decir que va a seguir subiendo hasta el infinito. Realmente para todo hay un techo. Entonces, yo creo que también es víctima de sus propias palabras. Esto no está dentro de las preguntas, pero hay que reflexionar de que el peor knockout que llevó Canelo Álvarez fue del propio lenguaje utilizado, de esa dialéctica vanidosa para sentirse un púgil intocable. Realmente lo bajó a tierra esta pelea, por eso ha impactado tanto en el futuro de su trayectoria, y es ahí a donde queremos ir. La primera pregunta obviamente que uno se hace es ¿qué pasará a partir de ahora con la imagen del Team Reynoso, del Team Canelo? Es prácticamente lo mismo, porque ha venido acumulando momentos malos y verdaderos fracasos Eddie Reynoso, el que ha sido vendido como realmente el entrenador, el superentrenador, el hombre que ha cambiado la cara del boxeo, ha sido elegido nada menos que por la Asociación de Escritores de Boxeo, que si bien uno no sabe hoy en manos de quién está, es una organización de enorme prestigio, lo mismo que la revista The Ring, que por más que pertenece a Oscar de la Hoya, el nombre de Ring implica un prestigio enorme en el pasado. Entonces, todo lo que los vincula, todo lo que surge de ese entorno, genera siempre importancia.
genera dimensión. Y dimensionaron, digamos, a todos los extremos, a un Eddie Reynoso, al que le dieron el papel de mejor manager, mejor entrenador, el súper entrenador, ya realmente fracasado y fracasado muy duro. Ya hemos hablado, se ha hablado mucho, es tema en las redes, de todo lo malo que se han visto sus púgiles, empezando incluso por el propio Canelo Álvarez. No hay plan B, no hay nada que uno pueda ver la mano del entrenador tratando de cambiar la historia de esas peleas, de esas grandes derrotas. Y por ese lado entonces uno se pregunta qué va a ocurrir, porque realmente ha sido un golpe muy brusco y hay que ver cuál es la reacción, hacia qué lugar ahora va la imagen de Eddie Reynoso a partir de todos estos fracasos. La foto que adorna la portada, yo creo que la cara de Eddie Reynoso es una verdadera postal del momento que está viviendo, porque su imagen está caída y caída realmente de verdad. El otro asunto, el otro aspecto que uno tiene que también poner en la mesa de las preguntas y buscarle una respuesta, es lo que sucede si Canelo asume lo que dijo que quería asumir de inmediato. En el calor de esa decepción que sufrió en lo interno, el verse derrotado, cuando Canelo ya tenía preparada su fiesta, cuando había puesto un cantante, todos vestidos iguales, con prendas similares, habían creado todos los detalles posteriores de la celebración de la victoria, ya se veía enfrentando a un peso pesado, inclusive pasando por encima de los cruceros. Había muchas cosas que se cayeron con esta derrota, y en el calor de esa decepción Canelo Álvarez dijo que esto no iba a quedar así, que iba a activó de inmediato la cláusula de revancha para enfrentar a Dimitri Bivol. Y ahora ha empezado a sonar la posibilidad de que no sean 175, que sean 168. Dimitri Bivol, fiel a esa muestra increíble de humildad que ha mostrado, de estatura moral, realmente nos ha dejado sorprendidos, ha dado una muy buena imagen en ese sentido. Es un hombre centrado, que ha hablado lo necesario, dijo de que todo bien, él está dispuesto, pero ahora van a tener que respetarle su condición de campeón. Señal clara mandó un mensaje a la yugular de que a él no lo respetaron. Así que nos da razón a todos los que dijimos de que aquellos nervios que él tenía era por la presión encima de un hombre que está siendo campeón. Lo hicieron entrar en primer lugar cuando el campeón entra después, entró sin su himno, entró sin su bandera. Dijeron que era de California, cuando él sabemos que nació en el lugar que nació, que representa a una bandera, y esa bandera debió ser respetada, porque por algún lado leí de que cuando él nació todas estas cosas no sucedían. Él sigue siendo un ruso de antes de Putin. Entonces todo lo que está haciendo Rusia, en cierta medida, él no es culpable de nada. Más allá de que están siendo castigados todos los deportistas rusos, y hay un gran debate con eso, pero realmente él fue discriminado. Y él dijo que ahora va a tener que ser respetado como campeón. O sea que dio un golpe en la mesa, pero lo hizo con mucha estatura, con mucha calidad, con mucha clase, ¿no? Y no dejó de ser humilde y un gran profesional desde la mirada del hombre que se maneja la situación con mucha estatura moral. Y ese es un tema importante. De ahí en más, que se dé una revancha. Sabemos que Dimitri Bivol puede perfectamente dar las 168 libras y después rehidratar muy bien, porque es un hombre que va hasta las 180 libras y no sube más de ahí. Es decir, él está en condiciones de enfrentar a Canelo Álvarez en 175 y en 168. Si Canelo Álvarez, para activar mantener ese modelo que ya está, para mí está terminado, de usar las ventajas a partir de la mesa de negociaciones. Yo creo que está terminado, porque esta derrota en cierta manera le dio casi el tiro de gracia a ese modelo que no sirve, porque no se puede humillar a rivales que después vienen y pesa todo te ganan. Yo creo que hay que cambiar un poco esa postura, porque ya va a quedar obsoleta. Pero si quieren mantener esa tesitura, ellos corren serios riesgos, porque si Canelo Álvarez lo enfrenta en 175 libras y vuelve a perder, yo creo que el legado de Canelo se va a tierra y va a ser imposible levantarlo. Y si decide enfrentarlo en 168 libras, va a reconocer que quiere tener ventajas para poder recuperarse y vencerlo. Entonces, hasta una victoria va a quedar allí en el punto de la controversia, si es una victoria real o fue una victoria económica,
porque realmente como que está comprando la posibilidad de enfrentar a un rival digamos, en un lugar donde pueda vencerlo, cuando fue con todas las ventajas a enfrentarlo. Y no había tanta diferencia de peso, porque si se quiere, si lo puede enfrentar en 168, es porque Dimitri Bivol está más o menos a la misma altura de peso. Aquí no había diferencias. Ganó un hombre mejor a un hombre que mostró muchas limitaciones, como Canelo Álvarez. Entonces, si Canelo Álvarez asume una revancha de inmediato, puede padecer el mismo karma que sufrió Chocolatito González, que salió de apuro a afrontar una revancha inmediata con Sor Rubisay cuando no era lo más conveniente. Y ya sabemos todo el daño que provocó en su legado y en su historia, en su brillante historia boxística. Todo eso lo afectó y mucho. Puede ocurrir lo mismo con Canelo Álvarez. Una derrota consecutiva contra el mismo rival y por ahí enfrentándolo en una división menor, donde se vería mejor Canelo Álvarez, con mejores condiciones de ganar. Si vuelve a perder, yo creo que va a ser el fin de cualquier legado, de cualquier historia, y podrá utilizar su poder económico para tratar de recuperarse, pero a los ojos de la fanaticada, en las páginas de los libros donde ya se veía figurando Canelo Álvarez, va a desaparecer. Por eso yo creo que tendrían que pensar muy bien y no afrontar esta revancha. Creo que es un error ir a golpearse contra una pared y pasar por la misma humillante situación de perder ante el mismo rival. Especialmente por todo lo que ha hablado Canelo Álvarez en este último tiempo, es decir, todo lo que habló se vuelve contra él. Desde mi punto de vista es un error enorme, puede provocar una catástrofe en la carrera de Canelo Álvarez, afrontar esa pelea y volver a perder. Otro detalle importante que uno debe responder, es muy difícil responder esto, es hasta qué punto queda requebrajada la relación exitosa de DAZN con Canelo Álvarez en función de esta derrota. Porque recordemos que al final del día el que ganó es otro hombre de la casa, porque como sea, si bien fue muy ninguneado Dimitri Bivol, es representado también por Eddie Hearn. Cuando Dimitri Bivol estaba hablando, como que le estaba cobrando a Eddie Hearn y se veía la cara, realmente la cara era muy seria, no había nada de celebración en Eddie Hearn y tuvo que asumir quizás en lo profundo que se equivocó mucho en cómo manejó todo esto. Por ahí le tuvo que pedir disculpas a Dimitri Bivol y después de la derrota no se le vio, no hay muchas fotos, no hay muchas imágenes de Eddie Hearn junto con Canelo y con Eddie Reynoso. Es posible de que las cosas no hayan salido como las hayan planeado y todo esto no haya quedado muy bien. Hay un contrato firmado entre DAZN y Canelo por 3 peleas. Es decir, podría ser el de la revancha, pero en teoría era contra Gennady Golovkin. Lo de Gennady Golovkin ahora quedó ahí en el aire, como también quedó en el aire una pelea en Inglaterra, quizás contra Craig Richard, que eran unas peleas para ganar dinero, porque esta derrota cambia todo. La sombra de la victoria de Dimitri Bivol los va a acompañar. Si van a pelear de nuevo contra Dimitri Bivol, es posible que haya una muy buena audiencia, porque Canelo Álvarez intentaría recuperarse, pero fue tanta la superioridad del ruso que mucha gente, digamos, no se va a creer en una victoria de Canelo, así la gane en buena ley. Por ese lado puede haber también algún tipo de pérdida, pero si vuelve a perder Canelo la tercera pelea, bajo contrato con DAZN, va a ser una catástrofe financiera. No se la van a vender a nadie. Entonces DAZN estará haciendo muy bien las cuentas hacia qué lado va. Es decir, otro fracaso después de los dos que tuvieron, el del juicio, el de aquel contrato de 300 y pico de millones con Canelo. Volver a fracasar, yo creo que esto va inclusive a requebrajar la relación de Eddie Hearn con DAZN. Por eso se la deben estar pensando y por ese lado vamos a tener muchas novedades. La otra pregunta que uno debe responderse es, si no va contra Dimitri Bivol, ¿contra quién va el Canelo Álvarez? Hay muchos rivales, esos que estaban en la fila del día de pago, que Canelo Álvarez les dijo, pónganse en la fila a esperar, tengo que atender otros asuntos. Todos esos ahora se están pensando si es redituable una pelea contra Canelo Álvarez. Porque ahora, en aquel momento, enfrentar a Canelo Álvarez, escuchen bien, enfrentar a Canelo Álvarez por Charlo, por Benavides, por Usman, por Usyk, era ir primero al día de pago, es verdad, pero era también enfrentar al hombre del momento. Y el hombre del momento viene de perder con Dimitri Bivol, un 19 peleas, invicto, pero que era poco conocido para el gran público. Si viene de perder contra Bivol, como que ya el interés
pierde. Y entonces se da lo contrario. Quizás ahora Charlo y Benavides pueden estar pensando de que Canelo los quiere enfrentar para reivindicarse enfrentándolos a ellos, a los que quería enfrentar. Yo creo que los 100 millones que le ofreció PBC ya no existen más. O sea, la fila del payday se terminó. Creo que el interés que tenía Usman, que era uno de los miedos de Dana White, enfrentando al de la UFC, se terminó. Podemos esperar que en algún momento que Canelo Álvarez invente una pelea con Jake Paul. Quizás el propio Paul está diciendo que se los dije, yo le puedo ganar en 2 años. Digamos, todo esto ha creado una rotura de las cuerdas que sostenían al circo, ¿no? Entonces como que el futuro de Canelo se tambalea por ese lado. Es imposible predecir algo en términos de que sigan vigentes las posibilidades de peleas contra Charlo y Benavides, porque esta derrota ha tirado abajo la expectativa. No hay tanta ya expectativa porque Canelo se mostró vulnerable, se mostró con un boxeo que miente con respecto a las peleas anteriores, porque era un superhombre, ¿no?, con otros rivales, y un rival que no se exigió le ganó sin despeinarse. Esto dice mucho y genera demasiados asteriscos alrededor de las verdaderas capacidades que tiene Canelo Álvarez. Y por último, la pregunta del millón: ¿qué va a pasar con el libra por libra? Yo tengo muchas teorías al respecto. Como ustedes saben, yo soy uno de los miembros del panel de ESPN que vota. Ya realicé mi votación, obviamente hay algunos cambios. Supongo yo, esto va a ser seguramente mañana o el miércoles que se va a conocer el nuevo listado de ESPN, que va a generar mucha polémica, como los demás listados, obviamente. Yo creo que Canelo Álvarez ya no va a ser el número 1 libra por libra, y eso va a ser, digamos, un tsunami de debates, ¿no?, en las redes sociales, ¿no? La pregunta es: ¿quién puede ocupar ahora el lugar del mejor libra por libra? Se supone que el gran candidato es Terence Crawford. Entonces aquí lo que entra a jugar: ¿quién se anima a poner a Crawford o Spence, o elige algún europeo, como puede ser Fury, como puede ser Usyk? O si no, nos quedamos aquí con Spence y Crawford, que son estadounidenses obviamente, o los europeos. Los ponemos frente a frente y a ver los que estaban, porque realmente la mayoría de los votantes, de los panel que eligen en libra por libra, tenían de número 1 a Canelo Álvarez. El asunto es, cuando saquen a Canelo Álvarez, ¿quién ponen en su lugar? ¿A qué lado se vuelcan? A ver si realmente Crawford ahora lo eligen, si eligen a Spence, si le dan algún lugar a algún estadounidense, o de lo contrario se van con los europeos, con un ucraniano como Usyk, o un inglés como Fury, por ejemplo. Todo eso despierta morbo, evidentemente, y allí vamos a ver entonces de qué cuero están hechos los criterios de cada uno de los que eligen. Ustedes saben, yo nunca tuve a Canelo Álvarez en el número 1, lo tenía en el 4, obviamente hay un cambio con esta derrota. Esto va a ser un verdadero jolgorio en estas próximas horas, cuando se conozcan los listados del libra por libra, que por estas horas deben estar siendo procesados. Este es uno de los grandes temas, porque atención, no estar en el número 1 del libra por libra, el propio Canelo en algún momento lo reclamó, lo exigió, que él tenía que estar en el libra por libra, porque esto también tiene mucho que ver con el valor de la marca, con la presencia de los sponsors y el hecho de que el valor mediático de Canelo Álvarez está por siempre asociado al tema del libra por libra, de estar en el número 1 y no estar, porque ese libra por libra, más allá de que tiene solamente un valor simbólico, tiene mucho que ver con la consideración de su imagen boxística en este momento. Si sale del libra por libra, realmente hay una caída en la imagen de Canelo Álvarez. Por eso es tan importante lo que va a suceder en las próximas horas. Por eso hay muchas preguntas alrededor del futuro de Canelo Álvarez, imposible responderlas todas, pero yo creo que la más importante es la de si hay o no hay una revancha. Yo creo que si hay revancha y Canelo pierde, es el fin de su legado definitivamente, sale de esos libros de la historia, donde Canelo en todo momento dijo que iba a figurar con letras destacadas y siendo seguramente, como él siempre lo aspiró, el mejor de la historia de México. Yo creo que de eso tiene que olvidarse y cuidado, si afronta esa revancha, sean 168 o 175 y la pierde, no va a estar ni siquiera en la parte de atrás del libro de la historia.